We stand for a single internet where all of humanity has equal access to knowledge and ideas. Desde el inicio de la era digital, la información empezó a fluir con una rapidez y volumen sin precedentes, generando en la sociedad una gran expectativa, al punto de vislumbrar un futuro brillante para la humanidad. Pero así como Internet prometió democratizar el acceso al conocimiento, Yo hablé con la niña. Frida Sofía Ledesma. la misma tecnología también ha dado lugar a un fenómeno inquietante: la masificación y normalización de la desinformación política. La desinformación consiste, entre otras cosas, en difundir información falsa o engañosa con el objetivo de manipular opiniones, polarizar sociedades y obtener ventajas político-económicas. No es solo un problema técnico, es un fenómeno social y un negocio lucrativo sustentado en modelos publicitarios, datos personales y la economía de la atención. Anarquía. Los partidarios de Trump suben las escaleras en un intento de derrocar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pero ¿cómo es que llegamos hasta este momento, en el que ya no sabemos qué es verdad? ¿Cuál fue el proceso que hizo que hechos tan básicos como la efectividad de las vacunas, la redondez de la Tierra y hasta la autenticidad de las aves hoy sean puestos en duda? Frida Sofía, una niña inventada, un rescate que nunca sucedió. ¿Cómo se propagó la noticia falsa más compartida del terremoto del 19 de septiembre? De septiembre en la mañana, algunos medios digitales ya habían hablado de la existencia de una niña atrapada en los escombros llamada Sofía, sin citar la fuente de la información. La periodista televisiva Daniela Iturbide, que hizo una de las coberturas más completas del suceso, se enteró por la Secretaría de Marina de México de una niña atrapada en los escombros la mañana de ese mismo día. La noticia formal, con fuentes oficiales y el nombre completo de Frida Sofía, la dio Daniela Iturbide en un noticiero de Televisa la tarde del 20 de septiembre. Ahí nació el mito. La pequeñita tiene 12 años, se llama Frida Sofía. Yo dije que se llamaba Frida Sofía a las 6 de la tarde con 5 minutos. Fue la primera vez que dije. A medianoche, ya casi jueves, es cuando el secretario de Educación dice que no hay papás. Yo no sé inmediatamente a él y le digo, ¿cómo que no hay papás? No hay papás. Y le digo, pero las familias que fueron aquí, pues ya no están. Mucha confusión. Ahí empezó todo mal. Sabíamos que había una maestra que estaba en los escombros sin vida. Y durante mucho tiempo, creo que esto nunca lo había dicho, pero durante muchísimo tiempo evitaron sacar su cuerpo para esperar a que saliera la niña viva, para que la noticia no fuera que salió una maestra muerta, sino una niña viva. Sabemos ahora que el nombre de la niña que podría permanecer con vida en los escombros de este edificio no es Frida Sofía. No fue rescatada Frida Sofía ni ninguna otra niña. Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde, donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia. It's not always about the tools to verify news. You have to realize very well that if you are telling wrong information or a fake news, even by mistake, it means that you increase the conflict. La historia de Frida Sofía recordó a la de Luis Ramón Monchito Navarrete, un niño que supuestamente quedó sepultado en un derrumbe en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Pero Monchito nunca fue real, una noticia falsa antes de la era de las redes sociales. Las dudas sobre Frida Sofía nunca fueron aclaradas en su totalidad. Esto es lo que pasa cuando los canales oficiales de comunicación no cumplen con los protocolos adecuados para informar en una tragedia. Y cuando el ánimo en las redes sociales se ve afectado por la desesperación y propagamos rumores sin corroborarlos. Estos titulares no son meras anécdotas, son síntoma de una época en la que la mentira se disfraza de hecho científico y la desconfianza en la realidad se convierte en tendencia. Durante los años 90 y la primera parte de los 2000, Internet era un lugar nuevo y descentralizado. Sitios estáticos, blogs rudimentarios y foros eran la norma. La moderación era mínima, no existían redes sociales como las conocemos hoy. En ese contexto, la desinformación era dispersa, pero efectiva. Se difundía a través de correos en cadena, foros temáticos y páginas personales. Los rumores médicos falsos, las teorías apocalípticas y las campañas virales sin fuente clara eran comunes. Al mismo tiempo, surgieron comunidades ideológicas como Stormfront, un foro de supremacistas blancos. Allí circulaban teorías racistas y negacionistas del Holocausto. Aunque marginales, estas comunidades encontraron en Internet un espacio sin regulación.
La llegada de plataformas como Reddit, 4chan, YouTube, Facebook y Twitter transformó el ecosistema informativo. Con ellas llegó la masificación y automatización de la desinformación. Pero para entender la era del engaño, debemos desmenuzar el rol de las redes y su modelo de negocio. No es que la gente se haya levantado un día a mentir por placer. La mentira se convirtió en industria gracias al mundo digital. La amenaza de los terroristas de extrema derecha crece en todo el mundo. En Internet difunden propaganda, mentiras y teorías conspirativas. Se jactan de sus atentados e inspiran a imitadores. Así se crea una peligrosa red global de odio ultraderechista. Esto no es una masa de gente, sino un sinnúmero de individuos aislados frente a sus computadoras pensando, voy a proyectar en el gran espacio mi deseo de hacer la guerra contra mi propia sociedad. En Telegram, un grupo estuvo años incitando a racistas a cometer atentados. Between 1968 and 2021, 105 white men and women of action have taken it upon themselves to wage war against the system and our racial enemies. Get out of there. They're advising that they have video surveillance of the incident. There are several people hiding. We have eyes on the shooter. Se radicalizan y se forman políticamente en las redes sociales. Se está creando una nueva generación de neonazis y neofascistas. No importa si eres hombre o mujer. No importa si eres blanco o negro. Está surgiendo una red global que se opone al multiculturalismo. Do you die on your knees a slave, or do you stand up and fight? When I win on November 5th, the migrant invasion ends and the restoration of our country begins. El modelo de negocio de las redes sociales se basa en monetizar la atención. Venden espacios publicitarios segmentados. Los algoritmos maximizan el tiempo y la interacción, sin importar la veracidad del contenido. Las noticias falsas se difunden 6 veces más rápido que las verdaderas. En ese mercado, emergen troles y cuentas falsas que se hacen pasar por ciudadanos comunes, promueven ideologías y valores políticos y utilizan tácticas agresivas bajo la máscara del humor. Memes, chistes y descalificaciones funcionan como propaganda encubierta. Se proyectan tweets de personajes famosos, sus ironías y bromas ocultando mensajes racistas o sexistas. Primera hora de la mañana ha sido Australia y Japón, quienes fuera de Estados Unidos han empezado a sumarse a la convocatoria global de la Marcha de las Mujeres, que empezó a gestarse tras los comentarios machistas de Donald Trump. La protesta más numerosa ha sido en Londres, ante la Embajada de Estados Unidos, con 80.000 personas. También en París, a los pies de la Torre Eiffel, se ha gritado una de las principales consignas de la jornada: los derechos de las mujeres son derechos humanos. Desde Suecia, organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace o la Asociación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales han mostrado su preocupación por las posiciones del nuevo presidente de Estados Unidos. Además, las plataformas crean cámaras de eco. Cada usuario ve información alineada con sus creencias, reforzando sus sesgos y dificultando la exposición a perspectivas contrarias. La publicidad programática introduce anuncios automáticamente según relevancia y tráfico, pero las grandes marcas no controlan manualmente cada sitio donde muestran sus banners. Dependen de algoritmos. En 2019, se estimó que $235 millones en publicidad terminaron en webs de desinformación, muchas veces sin que los anunciantes lo supieran. La industria del engaño congrega a actores diversos. Entre los más beneficiados están las empresas privadas de marketing político y relaciones públicas. Estas firmas operan en la sombra, ofreciendo paquetes que incluyen recolección y análisis de datos, bots, noticias falsas, microsegmentación e incluso hackeo. Ahora, detengámonos en uno de los casos más emblemáticos de esta industria: Cambridge Analytica, una empresa británica que, a mediados de la década pasada, extrajo datos de decenas de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. El ex jefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los 5 grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información?
En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos, adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era defender la segunda enmienda, el derecho individual a portar un arma. Entonces, el puntaje de los 5 grandes de un usuario dictaba qué anuncio aparecía en su muro. ¿Pero puede el Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica afirma que sí. Dice que fueron sus datos e investigaciones los que le dieron al presidente Trump el margen ganador. Pero eso es casi imposible de probar. Nadie puede rastrear en retrospectiva quién votó, de qué manera, debido a qué anuncio. Con estos datos, construyeron perfiles psicográficos detallados. Sabían quién era indeciso, quién tenía miedo al cambio, quién valoraba la tradición. Y así, diseñaron anuncios personalizados para cada segmento, explotando sus emociones, sus miedos y sus aspiraciones. Esta estrategia se aplicó en campañas clave como el referéndum del Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Se difuminaron las líneas entre publicidad legítima y manipulación. Los mensajes no eran visibles para todos. Eran microanuncios dirigidos a quien Cambridge Analytica sabía que podía influir. Cuando el escándalo se destapó, el mundo comprendió la magnitud del uso indebido de nuestros datos. Un denunciante, Christopher Wiley, describió cómo explotaron Facebook para cosechar millones de perfiles de personas y crear modelos para explotar sus demonios internos. Not true, because we spent $1 million harvesting tens of millions of Facebook profiles. The company itself was founded on using Facebook data. We exploited Facebook to harvest millions of people's profiles. El caso de Cambridge Analytica dejó en evidencia cómo se desdibujan las fronteras entre publicidad política y operaciones de manipulación. Y sobre todo, nos hizo entender que nuestros datos son poder. Poder para influir, poder para manipular, para polarizar. Un poder que, si no se regula, puede socavar la democracia. Si Cambridge Analytica nos mostró hasta dónde puede llegar una consultora privada usando nuestros datos para manipular elecciones, el caso de Televisa Leaks demuestra que las estrategias de control de información también pueden surgir dentro de los medios tradicionales de un país. Lo que aquí vemos es la versión local de un mismo esquema. En 2025, una filtración masiva reveló que Televisa, el mayor conglomerado mediático de México, operaba desde 2018 una unidad secreta llamada Palomar. ¿Dónde se encuentra este lugar al que se le llama el Palomar? Tú entras a Televisa Chapultepec, a la derecha, ahí está luego lo que ahora le llaman el búnker. Le dicen el búnker porque no tiene ventanas. Este equipo dedicado pues a fabricar y a crear ataques masivamente difundidos en redes sociales en México, desde Televisa, sin identificar obviamente que es Televisa. Esta es tu acusación principal. Inventa esta Frida Sofía, por ejemplo, que si hay un video que se hizo donde me encargaron. Tienes que buscar de alguna forma decir que Frida Sofía, porque ya ves cómo le fue a Daniel Iturbide de mal. Frida Sofía fue inventada por Carmen Arispe. Y sí, en Cambridge Analytica la materia prima eran nuestros datos personales. Aquí se trata del control de la narrativa a través de un medio que ya cuenta con la confianza de millones de personas. El material filtrado evidencia cómo Palomar fabricaba noticias falsas, gestionaba ejércitos de bots y desprestigiaba adversarios políticos mientras favorecía aliados corporativos mediante contratos de publicidad y servicios públicos. Al igual que Cambridge Analytica, Televisa Leaks nos recuerda que cuando la confianza pública se manipula, se distorsiona la democracia. En ambos casos, se explotan las mismas herramientas, datos, algoritmos, redes, para imponer narrativas y moldear la realidad. La diferencia es que mientras Cambridge Analytica operaba como actor externo, Televisa actuaba desde adentro del ecosistema mediático, aprovechando su posición dominante para amplificar sus campañas. Esta continuidad evidencia que no importa el origen, la manipulación se adapta a las estructuras que ya existen.
Cambridge Analytica y Televisa Leaks son dos caras de la misma moneda. Juntas nos obligan a cuestionar quiénes controlan la información y cómo la usan para moldear nuestra percepción. La defensa de la verdad y de la confianza pública requiere vigilar tanto a los actores externos como a los internos. Si los casos de Cambridge Analytica y Televisa Leaks nos muestran hasta qué punto las grandes corporaciones pueden manipular la opinión pública, también existe otra dimensión, más oscura y difusa, en la que los individuos sin rostro convierten la mentira en un negocio. En la ciudad de Vélez, en Macedonia, docenas de jóvenes montaron sitios web plagados de noticias falsas por Trump. Su motivación no era política, sino económica. Cada clic generaba ingresos. Estos jóvenes copiaban y pegaban historias de otros sitios, las traducían y las lanzaban en redes. El éxito de su fábrica de fake news inspiró a imitadores en Filipinas y Kosovo. Lo que conecta este cuarto oscuro con la sala de Palomar es el mismo incentivo, monetizar la atención. Si Televisa manipulaba tendencias para favorecer a sus socios, estos jóvenes explotaban la curiosidad y la polarización para llenar sus bolsillos. En ambos casos, la verdad es irrelevante. Sin embargo, lo que surgió como un negocio casero en Macedonia evolucionó en estructuras más sofisticadas. Grupos como Team Jorge ofrecieron servicios integrales de manipulación a decenas de países, gestionando miles de cuentas falsas, mientras portales de sesgo extremo en Estados Unidos, como Breitbart o The Epoch Times, se especializaron en titulares alarmistas para capitalizar el clic fácil. Lo que nació como una pequeña fábrica de bulos en Vélez, escaló a formas de manipulación mucho más sofisticadas. Un ejemplo es Team Jorge, un grupo de contratistas israelíes que presume haber manipulado elecciones en más de 30 países. Su plataforma gestionaba más de 30,000 cuentas falsas con identidades completas, fotos, biografías, historiales digitales. Team Jorge no se limitaba a publicar, también ofrecían hackear correos de adversarios, sembrar pruebas falsas, difundir rumores y luego amplificarlos con sus ejércitos de bots. El escándalo se destapó gracias a una investigación encubierta. Un consorcio de periodistas infiltró a Team Jorge y grabó cómo ofrecían servicios a clientes dispuestos a pagar por campañas sucias. Team George, un grupo con sede en Israel liderado por este exoficial de las Fuerzas Especiales israelíes y cuyo seudónimo George ha dado el nombre al grupo, que ofrece a sus clientes campañas de influencia adelantadas a través de decenas de miles de cuentas falsas en las redes sociales. Haciéndose pasar por intermediarios de clientes potenciales, los periodistas consiguieron citas con equipos del Team George. Estos presumieron haber trabajado en más de 30 elecciones presidenciales en todo el mundo, principalmente en África, y detallaron algunas de sus operaciones tanto por cuenta de estados como de actores privados. Lo que diferencia a Team Jorge de otros actores es su escala y profesionalización. No se trata de un adolescente improvisando, es una empresa que vende desinformación como servicio, y su existencia confirma que el mercado de la mentira se ha industrializado. Además de operaciones organizadas, los portales de sesgo extremo se especializan en titulares sensacionalistas diseñados para generar clics y tráfico. Influencers y personalidades digitales venden opiniones disfrazadas de información. Capitalizan su popularidad vendiendo productos y recogiendo donaciones de seguidores que creen formar parte de un movimiento contracultural. En Estados Unidos, las campañas que impulsaron la narrativa infundada del fraude electoral tras las elecciones del 2020 lograron recaudar cientos de millones de dólares. La mentira se convierte en mercancía. Sus seguidores la consumen con orgullo, convencidos de que apoyan una causa justa. Esta escena demuestra que la desinformación no solo busca influenciar el voto o la opinión, también es un negocio altamente rentable, alimentado por el clic fácil y la credulidad de una audiencia polarizada. Y mientras los portales y los influencers siguen capitalizando esta economía de la mentira, el ciclo se repetirá. Por otra parte, gobiernos autoritarios y potencias financian campañas de desinformación. La Internet Research Agency rusa tenía un presupuesto mensual de más de 1.25 millones de dólares en 2016. Empleó cientos de personas para inundar redes con contenido divisivo y pro-Trump en las elecciones estadounidenses. Un estudio encontró evidencia de bots y troles en campañas políticas en 61 países.
En la campaña de Rodrigo Duterte en Filipinas, se destinaron $200,000 para un ejército de 400 a 500 troles. En China, la llamada partida de los 50 centavos está compuesta por comentaristas pagados que insertan millones de publicaciones al año para distraer. En Argentina, las granjas de troles promueven la figura de líderes como Javier Milei y atacan a los críticos. Estas estrategias, comentaristas pagados que distraen y ejércitos de troles que atacan, comparten un origen común: la automatización y la organización sistemática de la mentira. Detrás de estos puntos hay infraestructuras físicas donde se coordinan miles de perfiles, granjas de bot que dan vida a cuentas falsas y las sincronizan para inundar las redes con propaganda. Las granjas de bot son lugares donde cientos de dispositivos gestionan miles de cuentas automatizadas, inflando artificialmente la popularidad de temas, hashtag y enlaces falsos. A diferencia de los bots, los troles son personas que asumen identidades falsas para interactuar en redes. Las granjas de troles emplean decenas o cientos de obreros digitales que comentan, insultan, desvían debates y crean memes. La microsegmentación permite enviar mensajes diferentes a grupos específicos según su perfil demográfico o psicológico. Los anuncios hipersegmentados contienen ataques personalizados y son invisibles al resto. Cambridge Analytica usó datos de Facebook para clasificar votantes y enviarles mensajes personalizados según sexo, edad e intereses. Y representa un grave peligro para los peatones. ¡Yo voy por la señora! La desinformación también se filtra a los canales tradicionales mediante agencias de relaciones públicas. Ofrecen colocar historias favorables en periódicos o televisoras con la ayuda de periodistas cómplices. Este lavado de desinformación otorga una apariencia de veracidad cuando un medio legítimo publica un bulo. Hay una empresa que se llama Atlas Network, que es una agencia internacional que se ha venido dedicando a promover e impulsar todo lo que son a las fuerzas del neoliberalismo y a combatir a los gobiernos de izquierda. Por ejemplo, uno de los personajes, el personaje que liderea Atlas Network en México, es un sobrino de el dueño de Electra y de Televisión Azteca, el empresario Salinas Pliego. Pero se ha metido, por ejemplo, a hacer campañas en contra de movimientos progresistas que terminaron derrumbando, por ejemplo, a personajes como Pedro Castillo en Perú o Evo Morales en Bolivia, ¿no? El verdadero éxito de estos think tanks de derecha fue instalar una batalla cultural que puede verse reflejada en todo el mundo, con movimientos de extrema derecha muy parecidos entre ellos, que dicen defender la libertad y quieren volver a llevar al país a su grandeza de antaño. De una forma muy hábil lograron aprovechar el descontento y la falta de propuestas del resto de los partidos y se presentan como antisistema, cuando en verdad son conservadores apoyados y financiados por corporaciones, unificando el discurso mundial y adaptándolo a su filial local. La misma incontinencia verbal, la misma forma de decir barbaridades extremas, descalificar e insultar al adversario, la polarización permanente. You are the enemy. Casos como el Team Jorge y Televisa Leaks demuestran que la manipulación digital y mediática se cruzan. Se insertan artículos en medios prestigiosos que favorecen a clientes, mientras que portales alternativos replican y amplifican la mentira. Por su parte, la manipulación audiovisual evoluciona con la inteligencia artificial. Modelos de lenguaje que generan artículos y respuestas automáticas, herramientas de IA que gestionan botnets complejas, algoritmos analizan la audiencia y ajustan mensajes en tiempo real. La IA ya permite crear deepfakes impresionantes, rostros y voces indistinguibles de la realidad. Aunque su uso político es aún limitado, la tecnología avanza y plantea un enorme potencial para futuras campañas engañosas. El metaverso y las plataformas inmersivas pueden convertirse en nuevos campos de batalla informativos. La desinformación política se ha convertido en un sistema global que amenaza la democracia. La conjunción de incentivos económicos y beneficios políticos explica por qué la mentira se reproduce con tanta facilidad. Hoy, las campañas combinan IA, Big Data, cámaras de eco y confirmación de sesgos. Se financian con publicidad, donaciones y consultorías.
Para luchar contra ellas, necesitamos regulación que limite la segmentación política y exija transparencia. Necesitamos herramientas tecnológicas que detecten deepfakes y rastreen campañas coordinadas. Necesitamos educación mediática y voluntad política para sancionar a los responsables. Antes de despedirnos, preguntémonos, ¿cuántas veces hemos compartido algo sin verificarlo? ¿Cuántas veces hemos sido parte de la cadena? Y, sobre todo, ¿qué estamos dispuestos a hacer para proteger la verdad? Le decía yo a Infodemia y a Elorza, que viene al detector de mentiras, que tenemos que generar algo que no tiene que ver con los medios de comunicación, sino con los fraudes, aparte del propio gabinete de seguridad, porque sí hay, y particularmente con la inteligencia artificial, pues parecen reales, ¿no? Y es un tema de debate, porque es un tema del acceso a la información, de los fraudes. Entonces, sí es algo que es importante y es para todos, porque después van a decir que si estamos hablando de esto ya queremos censurar, y no. Es un tema de que tiene que garantizarse el derecho a la información y particularmente aquello que tiene que ver con un delito, que es el fraude.